la neurociencia muchos conocimientos y papers que han sido nodales en el aporte de las neurociencias en la Argentina. A mí me parece muy importante destacar este aporte a las neurociencias del país, que ha generado conocimientos muy importantes para la farmacología y para las neurociencias. Por eso para mí es un placer que siga formando hoy a investigadores, y siempre el aporte de él es muy novedoso y curioso y sigue siendo muy inquieto. Gracias, profesor. Muchas gracias. Él nos va a presentar hoy un tema muy novedoso, que es cambios adaptativos post-transcripcionales por antidepresivos serotonérgicos CERT. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María, porque la verdad es que me emociona el recordar un poco la historia, ¿no? Cuando empezamos con psicofarmacología, era un curso de Fischer que vino a dar y nos abrió la cabeza. Después pasamos a trabajar con De Robertis. Y entonces ya tuvimos otro momento nodal, es decir, en un momento en que se descubría el complejo sináptico. Y ahí, bueno, ahí aparecen los primeros descubrimientos. Ahora nosotros estamos pasados de moda, ya no nos mencionan más, no existimos más. Porque claro, del hecho de conocer la estructura de la sinapsis, saber cada una de sus proteínas, cómo se regulan, cómo se sintetizan, cómo se liberan, cuáles son los cambios en el desarrollo, etcétera, es una larga distancia. La neurociencia, por suerte, no termina, no hay. Cuando se descubre la secuencia del genoma humano, algunos decían en los diarios que se había acabado la ciencia, es decir, que el descubrimiento, el develamiento del genoma humano terminaba con los problemas que traían las alteraciones del genoma, y resulta que no. ¿Cómo es la cosa para cambiar el diapositivo? Para adelante. Sí, pero ¿a dónde apunto este aparato? Al revés, al revés. Ah, sí. Ahí. ¿Así? No. Así tiene que ser. Este es el puntero. Y esto para adelante. ¿Dónde acá o allá? A ver, ahí. Ahí, allá, mire. Allá dice. Ahí está. ¿Cuál? Ah, el de la derecha, perdón. Claro. Bueno, entonces, recién nos acaban de explicar con toda claridad cómo es el tema de los cambios transcripcionales. Es decir, que esos cambios, como recién comentaban, quizá quedó por discutir eso, el tema de si el transcriptoma, es decir, el conjunto de transcriptos de un, por ejemplo, cerebro adulto, ¿es fijo o no? Es decir, si un transcripto que está metilado, es decir, si un gen está metilado y esa metilación es estable, algunos dicen también que es heredable, es decir, que hay una herencia epigenética. Por ejemplo, la metilación del gen promotor del receptor a glucocorticoides derivado de si la madre le hizo grooming, es decir, lo acarició al hijo o si no lo acarició al hizo. Eso queda ahí en la nebulosa, porque aparentemente esas ratas son todas malas madres y sus hijas también sus hijas también van a ser malas madres. Es decir, hay una herencia epigenética ahí. Por suerte el entorno puede modificar. Claro, ese es el tema. ¿Se puede esa metilación supuestamente estable cambiar a lo largo de la vida? Sí, aparentemente se puede. Es decir, eso es lo que más o menos sale de estos experimentos. Pero, o sea, que existiría esa posibilidad de que salgan. El otro tema que viene después de la transcripción es esos RNA mensajeros que se formaron como transcriptos de los genes. ¿Cómo son regulados? Es decir, ¿basta que se forme un RNA mensajero para que se produzca la proteína? ¿O hay regulación a ese nivel?
Y la regulación, el secreto de la regulación son pequeños segmentos del ARN mensajero que se llaman sirnas en general, que son Small Interference RNA. Es decir, ARN mensajeros pequeños que interfieren. Dentro de esos sirnas hay varios, de acuerdo a su tamaño molecular, hay varios sirnas. Y uno de los varios sirnas muy abundantes son los que llaman mirnas, o sea, microRNA o microARN, que es lo mismo. Y varios de esos clases de RNA de pequeño tamaño han sido identificados en numerosas especies y tejidos. Y dentro de ellos se encuentran los mirnas, que poseen entre 20 y 25 nucleótidos de largo, que se generan en el núcleo a partir de genes específicos para estos mirnas. Y esos genes, que son, digamos, los transcriptos del gen del mirna, los transcriptos del gen del mirna, después son clivados dentro del núcleo, porque primero se forman largos, entonces después se lo va podando a ese largo RNA que va a formar el mirna, y cuando ya tienen un tamaño bastante chico, de 50 a 100 pares de nucleótidos, es exportado a través de un proceso activo que se llama exportina 5, es exportado del núcleo al citoplasma. Entonces, ese premirna que es exportado al citoplasma sigue siendo procesado, sigue siendo clivado, se forma un complejo que se acopla al RNA mensajero blanco de ese mirna y reprime, silencia la traducción, la translation, es decir, la transformación del RNA mensajero en proteína queda silenciado por ese microRNA. Quiere decir que el microRNA tiene una especificidad de sustrato, es decir, hay un blanco que es específico para ese mirna. Ahora, ese blanco es específico, y ahí viene el problema, porque un mismo mirna puede inhibir la traducción de cientos de proteínas, y a su vez, un RNA mensajero puede sufrir silenciamiento por muchos centenares de mirnas. ¿Por qué? Porque en esos largos transcriptos de pares de nucleótidos hay unas secuencias que se llaman seed sequences, o secuencias semillas, que son 5 a 7 pares de nucleótidos. Y cuando esos pares de nucleótidos son complementarios de un RNA mensajero de una proteína, por ejemplo, el transportador de serotonina, el que vamos a tratar hoy, el CERT, entonces se pegan ahí. Pero resulta que puede haber muchos mirna que se pegan. Nosotros vamos a dedicarnos a uno hoy en particular. Dedicarse a uno es porque hay que tratar de poner orden para poder entender las cosas. Después empiezan a aparecer qué otros mirnas, aparte del MIR16, que es el que vamos a hablar en la transcripción del transportador de serotonina, es interesante ver. Ya van a ver que existen varios. Lo mismo pasa con los oncogenes y los protooncogenes en otras enfermedades, como es en el caso del cáncer, que pueden promover o no promover, porque si un mirna inhibe la producción de una proteína, que a su vez inhibe la producción de otra cosa, resulta que la presencia del mirna está facilitando, por ejemplo, el desarrollo tumoral. En otro caso resulta el mecanismo inverso. Entonces, los mirna poseen 18 a 25 nucleótidos. Se generan por clivajes en serie de largos transcriptos de RNA por la actividad de una polimerasa 2. También interviene en algunos casos la polimerasa 3. Ojo, que estas polimerasas 2 y 3 son las mismas que cortan a los ARN mensajeros codificantes. Ya dijimos que los mirna, ya lo dijo incluso Cristina, que los mirna no se traducen a proteínas. Es decir, el mirna no es un gen codificante. No sería la palabra justa, pero se dice que los genes codificantes son los que transcriben ARN mensajeros que se traducen a proteínas. Como estos ARN mensajeros
son más bien molestadores de otros ARN mensajeros que generadores de proteínas, se los llaman no codificantes. Son genes regulatorios, son mecanismos regulatorios posttranscripcionales. Entonces, esas polimerasas también clivan RNA mensajeros de codificantes. ¿Y qué hacen los MIR?